¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Sí. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 21, del verso 18 al 20. Libro de Mateo, capítulo 21, del verso 18 Amén. Amén. La palabra dice así: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca más brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la bendición de esta noche de poder transmitir tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú has bendecido tu palabra, Señor. Tu palabra está bendecida y yo te doy gracias. Porque esto ha salido de tu corazón, Señor, para compartirlo esta noche. Yo te bendigo, te doy gracias, porque siempre tú eres fiel, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Me pongo en tus manos, Señor, para que pueda transmitir tu palabra, Señor, bajo tu dirección, bajo tu sabiduría, Señor, y que tu pueblo pueda ser edificado esta noche. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dice el pastor, siéntanse cómodos, no tan cómodos. Gloria a Dios. Y meditaba yo en esta palabra cuando el pastor me decía acerca de la predicación de esta noche. Y hay unas cosas bien preciosas que el Señor nos va a permitir aprender esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es que acá en el verso 18 dice que Jesús regresaba a la ciudad y tuvo hambre. ¿Cuántos vinieron con hambre esta noche? Amén. Recuerden que cada vez que nos reunimos también venimos a saciar el corazón de Dios con nuestra alabanza. Amén. Como decía Eduardo, frutos de nuestra boca que confiesen su nombre, ¿verdad? Entonces cada vez que nosotros le alabamos al Señor, le bendecimos, cuando nosotros le cantamos, el Señor lo recibe. Y al mirar este pasaje, habla acerca de la higuera. Y si nos damos cuenta, la higuera tiene ciertas características. Y una de ellas es que su fruto es dulce. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dile al que está a tu lado cómo andamos de dulces. Sí, amén. Porque la higuera es dulce, su fruto es dulce. Amén. ¿Andamos dulces esta noche? Ya la presencia del Señor, ¿verdad? Nos ha endulzado. Amén. Y esa es una de las cosas que me llamaba la atención de esto es acerca de la higuera, que la higuera su fruto es dulce. Amén. Pero dice que la higuera dice junto al camino. Y hay otra versión en las escrituras que dice a un lado del camino. Entonces me daba cuenta yo que el camino, si lo vemos así, el camino es el evangelio. Amén. Pero la higuera no estaba en el camino, sino estaba a un lado. Entonces quiere decir de que esta higuera algo había sucedido en ella. Pero otro detalle que la palabra nos deja ver acá, dice que en ellas que no hay nada en ellas, sino solo hojas. Y cuando vemos de las hojas,
hay otro pasaje, creo que decía hojas verdes. Quiere decir que la higuera estaba viva. Pero si nos damos cuenta de ese detalle, quiere decir que las hojas verdes, quería decir que la planta estaba viva, ¿verdad? Quiere decir de que el Señor no viene a buscar la apariencia, amén. Porque las hojas verdes, al verla, quería decir que la higuera estaba bien, pero la higuera no tenía frutos, sino solo hojas verdes. Entonces hay algo bien precioso ahí que nosotros, o que más bien la palabra nos enseña, es que Dios no viene a ver apariencias. Amén. Digan conmigo, Dios no viene a ver apariencias. Si yo me veo verde, que estoy vivo, sino Dios viene a buscar fruto. Amén. Entonces, porque hay mucha gente en el mundo cristiano, en el evangelio, en todas las iglesias podemos ver muchas personas que tienen la vida de Cristo en ellos, están verdes, sus hojas están verdes y se ve todo bien. Entonces nos damos cuenta de un detalle, que el Señor vino a buscarle el fruto, porque todo se miraba que todo estaba bien por fuera. Y entonces dijo el Señor, bueno, vamos a buscar el fruto de esta higuera. Y resulta que cuando el Señor buscó, dice que no encontró. Fíjense, hay otro pasaje en el libro de Marcos 11, 13 y 14 que nos amplía otros, o más bien este pasaje nos lo amplía un poquito para poderlo ir entendiendo, para poder ir introduciendo el mensaje de esta noche. Dice, amén. Dice, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella, y cuando llegó a ella no encontró más que hojas. Y nos da otro detalle, dice, porque no era tiempo de higos. Entonces, al mirar esto decimos, bueno, el Señor fue a buscar, pero ahí dice que no era tiempo de higos, ¿verdad? Pero dice que el Señor fue a buscar. ¿Qué quiere decir? De que se recuerdan de que el Señor dice que dejó a 99 ovejas por buscar una. Entonces nos damos cuenta que el Señor siempre anda buscando de aquellos que le buscan, pero también va a buscar a aquellos que quizá han descuidado un poco lo que es esa comunión con el Señor. Entonces el Señor va y la busca. Y dice ahí en el verso 13, dice, y viendo de lejos la higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella, y cuando llegó en ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús habló a la higuera, le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Y al ver esto, la verdad, parece algo duro, ¿verdad? Algo, al poderlo entender, uno dice, pero ¿por qué el Señor le dijo eso? Si en este pasaje dice que no era tiempo de higos, pero ¿por qué fue algo tan drástico? Entonces, fíjense que para entender un poquito más de la higuera, me di a la tarea de buscar un poco, pues no soy experto en el tema, pero dice, fíjense que la higuera, dice, algunas higueras llamadas breveras o bíferas, dice, producen 2 cosechas al año, 2. Dice, las brevas, dice, en junio, y los higos entre finales de agosto y principios de septiembre. Decía también la información, dice, las brevas son higos que no han llegado a madurar en el otoño. Dice que se conservan, dice, en su estado latente, alcanzando la madurez hasta la primavera. ¿Qué quiere decir? De que ese fruto se mantiene todo el invierno, soporta todo lo que el frío, y dice que ese fruto es el que viene a cosecharse a la primavera del siguiente año, a finales de la primavera. Dice que ese fruto se le conoce por brevas. Amén. Y dice que ese fruto de las brevas y los higos son diferentes.
dice que las brevas son de gran valor, son de más valor que solo los higos. Y dice que también hay unas higueras que solo dan una cosecha al año. Dice entre agosto y los primeros fríos del otoño. Y esos se conocen como higueras uníferas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? De que hay un fruto en unas higueras, las que producen doble fruto o doble cosecha, esas conservan el fruto, ¿verdad? Pero esas higueras o la planta de higuera, ese fruto se mantiene todo el invierno, soporta el frío. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en el Evangelio quizá podemos ver personas, porque el Señor no vino a buscar que todos demos, o sea, el deseo de Dios es que podamos dar mucho fruto, pero dice que cuando Él sembró en aquella tierra, unas dieron al 30, amén, otras dieron al 60. ¿Se recuerdan igual en los talentos? Uno dio, el que le dio 5, dio 10, a uno, o sea, entonces cada uno dio conforme a su capacidad. Dios le dio conforme a su capacidad. Entonces, cuando Dios vino a buscar a esa higuera, ¿qué quiere decir? De que no era quizá como la que daba doble fruto, ni como una, sino sencillamente no estaba dando. ¿Por qué? Porque en el libro de Lucas, fíjese, ahí nos da otra, en el libro de Lucas 13, nos da otra luz en la palabra para poder esto entenderlo de una manera mejor. Dícele en el libro de Lucas 13:6, y le dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, ¿hace cuánto dicen? 3 años. Eso quiere decir de que cuando el Señor le dio esa palabra a la higuera, el Señor Jesús, al mirarlo así a simple vista, parece como que fue algo muy, muy drástico, como muy duro, como algo que ¿por qué el Señor Jesús hizo eso? Entonces, ¿qué quiere decir? De que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidades. Quizá así como la higuera tiene su ciclo que da fruto, y de repente Dios dice: voy a ir a buscar ese fruto de mis hijos. Y de todos ellos quizá hay unos que no alcanzan a dar ese fruto, y Dios dice: bueno, para la siguiente temporada espero que mi hijo pueda dar ese fruto. Amén. Ese fruto dulce, fíjense. Y quizá pasa otro año y el Señor dice: bueno, creo que este año sí va a haber fruto, ¿verdad? Y vuelve a buscar al Señor y no lo encuentra. Entonces dice que ahí dice que tenía, 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús, cuando le dijo eso a la higuera, era porque Dios sabía que esa planta o esa higuera no iba a darle fruto. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra con ello? Es que el Señor viene a buscar fruto de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Digan: yo tengo que dar fruto para el Señor, y fruto dulce. Fíjense que así como la figura de la higuera, así es cada hijo de Dios, que debemos de aprender a dar fruto. Ahora hay unos que quizá dan un fruto y quizá otros doble fruto, pero el Señor se agrada de los dos. Amén. El Señor se agrada de aquel que le da mucho, pero también Dios se agrada de aquel que le da poco, porque vemos que ahí Dios, de la que no se agradó, es que de plano no quiso dar fruto. También nos damos cuenta que la higuera, para que estuviera sembrada, ahí dice en el verso 6, dice: y dijo en esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Entonces, fíjense, para que esa planta de higuera estuviera, quiere decir que Dios le había invertido de su tiempo,
Dios nos ha invertido, Dios nos ha dado a nosotros, o Dios ha invertido en nosotros cosas de su reino. Nos ha dado dones, amén. Nos ha dado promesas, amén. Nos ha dado su salvación. Pero ¿por qué Dios nos da todo ello? Porque Dios espera que nosotros, de todo lo que Dios nos ha dado, nosotros lo valoremos. Amén. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios espera también de que nosotros lo cuidemos. Y dice ahí en el verso 7, y dijo el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Le dijo, córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía. Quiere decir que hay tiempo de gracia sobre gracia. Aleluya. Hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono y así da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Entonces fíjense de que es algo del trabajo que Dios hace en nosotros, porque Dios nos trabaja en nuestra tierra, nuestro corazón es la tierra, y esa tierra Dios la trabaja. ¿Y cómo Dios la trabaja? Por medio de la alabanza. Dios envía su espíritu. A veces por medio de la alabanza, o en medio de la alabanza sale palabra, profecía. Sale la palabra, la predicación. Entonces, Dios invierte en nosotros, Dios nos dedica de lo que Él tiene. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros podamos alcanzar y poder dar ese fruto. Amén. Ahora, fíjense que si nos damos cuenta, si miramos la figura de la higuera da fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios espera en nosotros también fruto. Fíjense que, por eso les decía, la higuera, hay unas que dan una vez al año, ¿verdad? Y hay unas que dan doble cosecha. Y fíjense que para poder entender eso, nos damos cuenta que si el Señor Jesús usó la figura de una higuera, hay algo que nosotros podemos aprender de ella. Y es que algo que podemos ver ahí también, que son tiempos, son ciclos. Amén. Hay tiempo que la planta se alimenta, pero hay tiempo que la planta da fruto. Entonces también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios. Amén. Fíjense, para ir entrando en el mensaje, quisiera llevarlos a 2 de Reyes 4:8. Amén. Y fíjense que ahí habla acerca de Eliseo. Y de ahí vamos a aprender algo bien precioso esta noche. Amén. Fíjense que habla ahí, dice, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem. Muy bien. Fíjense que el nombre de Sunem quiere decir 2 lugares de reposo. Amén. ¿Qué quiere decir? 2 lugares de reposo. Amén, para que no se duerma. Entonces, de ahí, fíjense, de Eliseo, habla este pasaje acerca de Eliseo y la mujer sunamita. Y fíjense que Sunem era un territorio donde se le dio a los hijos de Isaacar. Era el 9º hijo de Jacob. Y el nombre Isaacar quiere decir recompensa. Pero fíjense que los hijos de Isaacar tenían algo bien precioso que Dios nos va a hablar esta noche. En 1 de Crónicas 12:32. Perdone que lo llevo de pasaje en pasaje, pero vamos a aprender algo precioso esta noche. Amén. Fíjense en 1 de Crónicas 12:32 dice así. Amén. De los hijos de Isaacar, expertos en ¿qué?
Los tiempos. Dice, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces fíjense que algo precioso es que el Hijo de Dios debe de aprender a discernir el tiempo de Dios. ¿Qué tiempo vivimos? Porque muchas veces como cristianos nos acostumbramos a buscar de Dios, a la iglesia y todo, pero Dios tiene un tiempo que Dios viene a buscar fruto en nosotros, de cada uno. Quizá cada quien en diferente tiempo. Eso quiere decir que en Dios, por eso usaba yo la figura de la higuera, porque Dios fue a buscar a una higuera, que no era de aquí, era de ahí, ¿verdad? Pero así como hay una viña, hay muchas higueras, amén. ¿Y qué quiere decir? De que cada higuera tiene su tiempo. Pero dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Entonces fíjense que nosotros esta noche vamos a aprender a discernir en qué tiempo estamos. En Dios. Cada uno de nosotros estamos en diferente tiempo. Y vamos a ver cómo cada tiempo, así como cada año tiene sus estaciones, ¿verdad? 4 estaciones. Y cada estación tiene algo diferente. Y estamos en el 2019, ya como que el verano ya va como a la mitad y ahí sigue otro tiempo, el otoño, y ahí sigue otro tiempo, el invierno, y ahí entramos a otro año y nos damos cuenta que cada año tiene algo diferente. Entonces nosotros por eso como hijos de Dios debemos de aprender a saber en qué tiempo vivimos. Amén. Como los hijos de Isaacar. Amén. Expertos en discernir los tiempos. Fíjense, y no solo en discernir los tiempos, dice, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. ¿Por qué? Porque en cada tiempo, en cada ciclo debo saber qué sigue. No como algo monótono, sino como, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? Un año más, pero ¿qué sigue, Señor? ¿Qué tienes para mí? Amén. Dice, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Entonces, fíjense, ahorita vamos a regresar a Segunda de Reyes 4:8. Entonces ya sabemos que ese pueblo de Sunem tenía esa bendición, que entendía los tiempos. Amén. Por eso los llevé a eso, para que pudiéramos comprender el mensaje. Amén. Entonces, este pueblo de Sunem sabía el tiempo de Dios. Dice, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida. Fíjense. Hay otras versiones que no dicen una mujer distinguida, dicen una gran mujer. O cuando le da como cierto énfasis de que de todas había ella, era especial. Acuérdense que el Señor viene buscando un pueblo especial, un remanente. Amén. De todo el pueblo, Dios viene buscando realmente aquellos que de corazón, en espíritu, en verdad, le aman y le adoran. Amén. Entonces dice, esta mujer distinguida, dice, ella le persuadió a que comieran y así fue, siempre que pasaba entraba ella a comer. Fíjense que hay otra versión de las escrituras que dice, dice la Reina Valera Gómez, dice esa versión, perdón. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una gran mujer, dice, la cual le constriñó a que comiese del pan. Fíjense, eso no habla nomás de comida, esa versión, sino habla de pan. ¿Y qué representa la palabra? ¿Qué representa el pan, perdón? La palabra. Amén. Y que viniera a su casa a comer pan. ¿Qué quiere decir? De que esa mujer conocía el tiempo de Dios y cuando miró a Eliseo,
dijo, yo quiero ese alimento de Dios. Fíjate, así tú veniste esta noche esperando alimento de Dios, Dios tiene alimento para ti. Amén. Entonces fíjense, algo muy importante ahí, algo que vamos a ir entendiendo es que ella está en esa etapa donde ella estaba viviendo, acá en el verso 8, dice que era una mujer distinguida. Eso quiere decir que estaba en una buena posición. Si lo miramos, todo iba bien en la vida, ¿verdad? Ella estaba en un tiempo, lo vamos a poder ver ahí, un tiempo de una prosperidad, una bendición. Pero fíjense que algo muy precioso que aprendemos de ese verso es que la bendición que tenía, o es el puesto que ella tenía de honor, no le impedía ir a buscar el alimento. Entonces, algo muy precioso que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios es que la bendición de Dios no debe impedirnos buscar su presencia. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando hablamos de la prosperidad, no siempre es solo lo económico. La prosperidad es que todo nos va bien. Tus hijos prosperan, la escuela, el trabajo, todo prospera porque sale bien. En la casa prospera porque todo se puede suplir y hay para más. Entonces, esa es la prosperidad. Lo que haces te va bien. Pero fíjense, ese es un principio muy importante. Debemos de aprender que cuando todo va bien es cuando más se busca del Señor. Es bueno buscar a Dios cuando estamos afligidos, porque pues a quién más iremos. Amén. Pero es más bonito buscar a Dios de todo corazón cuando todo nos va bien. Podamos entender acá, quiero que nos figuremos a esta mujer en ese tiempo de bendición, de prosperidad, pero ella está buscando, porque ahí dice, y ella le persuadió. O sea, no quiere decir que nomás fue a ver si lo encontraba. Ella vino y lo persuadió. ¿Qué quiere decir? Que ella se esforzó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no solo le gusta al que le busca, sino el que con esfuerzo, con mucho amor, viene y le busca. Amén. Dice, y así fue que siempre que pasaba, fíjense, hablamos de una persistencia. Entraba ahí a comer el pan, fíjense, digámoslo así, cada día de servicio, ahí estaba. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Fíjese, y dice el verso 9, y ella dijo a su marido, porque era una mujer sabia, acuérdense, la mujer sabia. A ver, la mujer sabia. ¿Qué quiere decir? De que el éxito del hombre depende mucho de la mujer. Depende mucho de la mujer. Por eso ahí dice el verso 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora entiendo que este siempre que pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Fíjense, ella entendía, por eso ella entendía los tiempos y sabía distinguir que era un tiempo de presencia de Dios. Fíjense. Entonces, ella sabía reconocer al hombre de Dios. Sabía reconocer dónde estaba la presencia de Dios, porque pueden haber muchas iglesias, pero debemos de aprender o el pueblo de Dios debe aprender, pues nosotros ya estamos acá, pero el pueblo de Dios en sí debe aprender dónde está la presencia de Dios. No donde está cómodo nomás, sino donde está la presencia de Dios. Amén. Y ella dijo a su marido aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Le dijo, te ruego, el verso 10, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y candelero, y será que cuando vengan nosotros se pueda retirar ahí. Fíjense, ahí hay algo bien tremendo, porque Eliseo no pidió. Eliseo no estaba pidiendo. Pero ella entendía su tiempo de Dios, que ella estaba viviendo el tiempo de su abundancia. Ella dijo, hagamos esto.
¿Qué quiere decir? De que cuando estamos bien bendecidos y más prósperos es cuando más debemos de sembrar en la obra de Dios. ¿Sí, amén? En todo tiempo lo podemos hacer, pero más, es que aquí está el principio. Este es un principio de prosperidad en Dios, no en el mundo, porque el principio del mundo es hay que invertir o hay que dar algo, pero porque se va a sacar, ¿correcto? O sabes que el principio del mundo es, ok, entre más tienes, pues más guarda, y es bueno, pero en Dios no funciona así. La prosperidad en Dios no funciona así. La prosperidad en Dios es que cuando más tenemos, diga, cuando más tenemos, debo de ser más dadivoso. Debemos de entender esto, de que esto es realmente la prosperidad en Dios. Ella estaba viviendo su tiempo en Dios, su tiempo de prosperidad, y ella dijo, ¿sabes qué? Veo una necesidad ahí. Eliseo, ocupamos hacerle un lugar donde esté. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Hijo de Dios debe de aprender a discernir dónde hay una necesidad. Y donde esté la necesidad, el Hijo de Dios debe aprender a moverse. Amén. Fíjense, es bien tremendo, pero todo, como el pastor siempre nos dice, este lugar tiene un costo, ¿verdad? Entonces, este es un lugar donde nosotros venimos y sembramos. Porque hay muchos lugares, yo desde chico he ido a la iglesia y recuerdo que son como 5 ofrendas, y que ofrenda de primicias y que ofrenda de... Y al final eran como 4 o 5 ofrendas. Entonces, uno viene acostumbrado a eso. Pero realmente aquí nosotros no lo vemos así. Entonces, porque nuestro pastor no es así, no quiere decir que no hay necesidades. Amén. Y dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto y pongámosle paredes, pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla. ¿Qué quiere decir? Que ella se estaba preocupando por su bienestar de él, del siervo de Dios. O estaba preocupándose, podemos decirlo así, de qué falta en la iglesia. Amén. Señor, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué se necesita? Padre, a veces como que canta el hermano, como que no sé, quizá el micrófono no estará bien, quizá que, Padre, yo puedo sembrar un micrófono. Amén. Es un ejemplo, no es que así sea, es un ejemplo. Dice, y aconteció el verso 11. Dice, y aconteció que un día vino él por ahí, se retiró al aposento alto y ahí se recostó. Dice el verso 12. Entonces, y él le dijo a Giezi, dile ahora aquí que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿A cuánto nos gustaría que Dios nos dijera así esta noche? ¿Qué puedo hacer por ti? Fíjense, porque como ella sembró, también tenía recompensa. Ahí está. Ahí está el verso 13. Dice, aleluya. Le digo, he aquí que has preocupado por nosotros. Imagínate que Dios te diga, he visto tu preocupación, tu prisa a veces por ir a la iglesia, por a buscarme, pero ahora dime qué puedo hacer por ti. Aleluya. Es algo bien precioso. Ahora fíjense, ¿cómo ella hubiera podido recibir estas palabras si antes ella no se dispuso de la manera que ella se había dispuesto? A veces es bonito, ¿verdad? Vienen llaves y todo, gloria a Dios, pero a veces requieren esfuerzo para poder tomarlo. Amén. Gloria a Dios. Dice, aquí te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? Fíjense, le dijo, ¿quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Sí, amén. Amén. Y él respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Entonces fíjense que ella no entendió eso, porque después vamos a ver en otro pasaje
que sí lo necesitaba. Pero ella dijo, vivo en medio de mi pueblo. ¿Qué quiere decir de que ella en ese momento no lo necesitaba? ¿Qué quiere decir? Que a veces vienen palabras que no las entendemos para el momento y quizá a veces hasta las hacemos a un lado porque no las entendemos. Pero viene su tiempo que decimos, ay, con razón me dijo. Y es Dios. Amén. Sí, amén. Dice el verso 14, él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Le preguntó a Jesse. Y Jesse respondió, fíjense, el Señor que diga, a ver, ¿qué podemos hacer por Adulam? Y el ángel que viene a tomar la nota dice, ¿verdad? Porque Jesse era el que le ayudaba a Eliseo. Dice, oh, creo que mis hermanos ocupan tal cosa, ¿verdad? Amén. Entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Jesse respondió, en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Dice el verso 15, y él dijo, sí, es que fíjense, ahí dan esos dos detalles, dice, no tiene hijos y su esposo ya estaba grande de edad. ¿Qué quiere decir? Que venía una situación para ella que iba a estar muy difícil. O sea, por eso que la Biblia da ciertos puntos y nos da a entender lo que estaba pasando. Entonces viene y dice, ¿sabes? Le dice Jesse, ¿sabes qué? Su esposo de ella ya estaba muy grande y no tiene hijos. Entonces, obviamente, al faltar su esposo, ella iba a ocupar un apoyo de alguien. Y eran sus hijos, o un hijo, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice el verso 16. Entonces él le dijo, por este tiempo, al año que viene abrazarás un niño. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no me engañes a tu sierva. Porque le faltaba fe, amén. Dice, pero de todas maneras, cuando Dios habla, hermanos, es que hay palabras que Dios las da y las creas o no, se van a cumplir. Y hay a veces promesas, es diferente. Las promesas se deben de alcanzar con fe y paciencia. So, hay a veces diferencia. Hay unos que las crean o no, les va a pasar, les llega. Y hay otros que a veces por falta de fe no las reciben. Esas son las promesas. Entonces, acá no era sí era una promesa, pero era un dictamen de Dios. Así será. Lo creyeron o no, iba a pasar. Amén. Dice el verso 17, pero la mujer concibió de luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Fíjese, entonces la palabra de Dios llegó tarde que temprano y llegó como se lo dijeron. Amén. Amén. Entonces, fíjense en el verso 18. Dice, y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con él, con los segadores. Dice el verso 19, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. El padre dijo al criado, llévalo a su madre. Y tomándolo lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta que al mediodía el niño y... aquí, fíjense, aquí empezamos a ver en este mismo pasaje que los tiempos empiezan a cambiar. De aquí para adelante yo lo marqué así como un otoño en su vida de ella. ¿Por qué el otoño? Porque el otoño tiene una característica que empieza a oscurecer temprano. Entonces ella empezó lo que estaba pasando como que le estaba afectando. Podemos entender las etapas, cómo ella estaba en su prosperidad y de repente, por eso le decía, discernir los tiempos. Porque el año, así como tiene sus estaciones, también los tiempos en la vida del ser humano a veces así son. Amén. Ella al principio estaba en ese tiempo de la bendición, en la prosperidad, que todo estaba bien, pero de repente empieza a entrar en otro ciclo de su vida. Fíjense, y dice el verso 20, y tomándolo lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Dice el verso 21, entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Fíjense,
Entonces, ¿qué quiere decir de que lo fue a poner en el lugar? Como yo lo puedo interpretar así como, Señor, mira, como cuando alguien, porque la cama esa del hombre de Dios, ¿quién había puesto? Ella. Ella dice que su niño lo fue a poner ahí. Su niño era su preocupación. Amén. Era el problema que ella estaba teniendo. Fíjense, ella fue y le dijo, Señor, mira, empezó a hacerle a memoria a Dios de lo que ella había hecho por él. ¿Sí entendemos esto? Sí, amén. Vino, dice, y el niño lo fue a poner a la cama del hombre de Dios. Recuerden, esa cama ella la había preparado para el hombre de Dios. Entonces, ella lo fue a poner ahí, porque ella también sabía que de ahí iba a venir su respuesta. Pero también, me imagino yo en sus oraciones era, Padre, acuérdate de cómo yo también he sembrado en tu obra. Acuérdate cómo te he servido, Señor. ¿No a veces oramos así? Sí, amén. ¿Sí? Cuando tenemos a veces una situación, decimos, Padre, acuérdate, mira cómo te he servido, Señor, mira, acuérdate, te he buscado. ¿Sí? Amén. Amén. Dice, y luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de tus criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Fíjense, después de eso ella agarró fortaleza, porque no dice ella, le dijo a su esposo, no, dijo, quédate en paz. Él allá trabajando no sabía lo que pasaba. Fíjense, es tremendo porque a veces la mujer se queda en la casa con toda la situación y el hombre no sabe lo que pasa. Nomás llega uno y fíjate, y la mujer a veces viene afligida y uno, ay, ¿de veras te pasó todo eso? Y sí, ¿verdad? Pasa. Dice, entonces aparejó su asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas, estoy en el verso 24, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. El verso 25, y ella fue, llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Jesse, a su criado, he aquí, allá viene la tsunamita, te ruego que corras ahora y a su encuentro y le digas, te va bien a ti y le va bien a tu marido, le va bien al niño. Y ella respondió, ¿qué dice? Bien. Bien, wow. Qué tremendo, dice el verso 27, y cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies y Jesse se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada. ¿Qué quiere decir? Que a veces decimos, ¿cómo está hermano? Bien, hermano, gracias a Dios. Y a veces bien, pero afligido. Sí pasa. A veces, ¿cómo está hermano? Bien, perfecto. Pero viene al altar y a derramar el corazón. Porque dice, y ella dice, se asió de sus pies. Así me imagino como aquella mujer que se asió los pies del Señor Jesús. Porque solo Dios sabía su aflicción que la llevaba. Y le dijo, déjela porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Fíjense, Dios a veces tiene, ¿cómo se dice? Misterios. Porque el hombre de Dios miraba la aflicción, la situación y dice, déjala, no sé, Dios me lo ha ocultado. A veces Dios habla y a veces pues oramos por una situación y ¿qué te mostró el Señor? Pues nada. Y qué tremendo. A veces pasa que oramos por una situación y respuesta pues no llega. Y dice el verso 28, entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije, no me engañes. ¿Por qué? Porque cuando llega la incertidumbre, la duda, uno luego llega como a esa duda, esa inseguridad, como Señor, pero, o el enemigo, ¿verdad? No, es que el Dios te mintió. Dios no miente. Quizá podemos pasar pruebas y situaciones, pero no quiere decir que ese es el final del asunto. Amén. Entonces él dijo a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano.
voy al verso 31. Dice, y Giezi se adelantó a ellos, fíjense, y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción, así que volvió para encontrarlo y le dijo al niño, no despierta. Wow, qué aflicción, ¿verdad? Porque el hombre de Dios dio la palabra, y él dio la palabra, el niño va a nacer y nació. Y viene el hombre de Dios y da la palabra, dice, ve y le dice a Giezi, ponle mi báculo, ve con esa unción y transmítesela. Y regresa Giezi y le dice, no pasó nada, tremendo. Dice el verso 32, y cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Dice el verso 34, entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre las manos, y se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Entonces fíjese, aquí nos deja saber por qué lo del báculo no funcionó. Fíjense, porque hay veces que oramos el báculo, fíjense, el báculo era como un bastón, ¿verdad? Que donde servían como bastón, como soporte para caminar, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, él le dijo, pon el báculo. Entonces, fíjense, hay veces que hay respuestas no llegan porque se hacen de lejos, a distancia. Porque ahí dice que cuando él puso su mano sobre su mano del niño, ¿qué quiere decir eso? La necesidad, mi mano en la necesidad, en la mano del otro. Este es un principio bien precioso. Le dijo, entrando cerró la puerta, entonces subió y se acostó sobre el niño, puso su boca sobre su boca. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la boca es para alimentarnos, ¿verdad? Entonces cuando mirémoslo así, como cuando de mi alimento, de mi provisión, suplo otra necesidad. De lo que tengo te doy. De eso, dice también que cuando puso los ojos sobre sus ojos, cuando dice que puso su mano sobre la mano, fíjense, cuando él suplió con su mano la necesidad de la mano del otro. ¿Qué quiere decir? Que hay oraciones que las hacemos así, sí, amén, oramos, Señor te bendiga, te provea, o así, a distancia, y a veces no funciona. ¿Por qué? Porque a veces hay oraciones que tienen que ir acompañadas de eso, de una mano a mano, corazón con corazón, la preocupación de esa persona, yo sentir la preocupación que esa persona tiene, esa aflicción que esa persona tiene, yo sentirla, porque a veces oramos y sí, amén, Padre, pero no sentimos qué es lo que la persona siente, qué aflicción trae la persona, amén. Por eso ahí entendí yo que por qué lo del báculo no funcionó, porque no era eso de a distancia, ¿sí, amén? Sino era de mano con mano. A veces no solo la oración debe ir acompañado de la obra, de una bendición. Hermano, ayúdame ahora para que Dios me supla, no he podido pagar esto, amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vaya, reciba. Por eso acuérdense que es la doble porción, los de Isaacar quería decir doble porción. No es nomás de lo de orar, la oración, sino acompañada de algo, de supliendo una necesidad. Amén. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Dice, entonces subió al verso 3, entonces Eliseo volvió, dice, y caminó por la cama de su lado para otro y subió y se tendió sobre él y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Aleluya. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que a veces las promesas, las bendiciones de Dios parece como que se están
no sé, como que el enemigo está haciendo estragos, o como que viene mucha dificultad, y Dios dice, no, eso es temporal, pero no es así. ¿Por qué? Porque el enemigo quería entristecerle a ella su bendición, porque acuérdese que ese hijo representaba su bendición de ella, que ella había alcanzado esa promesa por causa de ella preocuparse por el siervo de Dios. Amén. Y Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama a la tsunamita, y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró y cayó a sus pies y se postró en tierra tomando a su hijo y salió, bien bendecida. Aleluya. ¿Por qué? Porque ella había recibido esa respuesta de Dios. Pero fíjense que esa no fue la segunda etapa, sino viene otra etapa en la vida de ella. ¿Y cuál es la que sigue después del otoño? A ver, el invierno. El invierno es tiempo de frío, ¿verdad? Fíjense que en 2 Reyes 8:1, vamos a mirar algo ahí también. Dice, y Eliseo habló a la mujer cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo, levántate y vete tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que venga sobre la tierra por 7 años. Fíjense, le tocaba un tiempo que ella tenía que salir. Entonces, por eso yo le pongo a este tiempo el tiempo del invierno en su vida de ella, de la tsunamita. ¿Por qué? Porque era un tiempo de estar lejos. Pero fíjense que dice el verso 2, y ella, entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos. Entonces fíjense que Dios, o Eliseo más bien, le dijo, ve a donde puedas ir, y ella escogió irse a los filisteos. Y acuérdense, como decía el pastor hoy, de los filisteos, que los filisteos le gusta tapar los pozos. Por eso yo le pongo ese tiempo de frialdad, porque los filisteos han sido siempre opositores. Los filisteos siempre fueron opositores al pueblo de Dios. Igual a veces nos toca trabajar en medio filisteo, ¿verdad? Puros bárbaros. Sí, porque a veces no tienen temor de Dios, a veces en los trabajos. Y uno dice, Padre bendito, mi trabajo, ¿cuántos cristianos hay? No, pues los cuentas con la mano, quizás si hay 1 o 2, y todos los demás bien tremendos. Y uno dice, santo su nombre. Puro filisteo ahí en los trabajos a veces, pero ahí nos tiene el Señor. Porque ahí, en que ella estuvo ahí, Dios no dejó de sustentarla. Amén. Amén. Fíjense que entonces, ya para ir terminando, vuelve a entrar otra etapa en la vida de ella. Y después del invierno, ¿cuál sigue? La primavera. Entonces, fíjense, la primavera nos habla de un tiempo de esperanza, ¿verdad? Porque todo empieza a reverdecer. Este invierno que podemos ver ahí, esa etapa fueron nomás 7 años. Son ciclos en la vida a veces del ser humano que a ella le tocó 7 años de esa situación. También recuérdense que allá en Egipto les tocó 7 años de abundancia, pero también 7 años de escasez. Por eso a veces las etapas en la vida del ser humano son así, son ciclos. ¿Quién conoce los tiempos? Solo Dios los conoce. Por eso nosotros debemos de aprender el tiempo de Dios en el que nosotros vivimos. ¿Para qué? Para a veces, si estamos en una situación difícil, no renegar. O si estamos en la abundancia, en la prosperidad, o que todo está bien, aprender a cómo poder sembrar en Dios, para que cuando vienen tiempos de dificultad, porque ¿quién nos garantiza una economía estable en esta nación? Nadie. Solo Dios conoce los tiempos. Yo recuerdo cuando empezó lo del 2007, 2008, la crisis. Yo recuerdo trabajábamos en pintura y todo, en construcción.
No, pues había mucho trabajo y de repente, ¿quién quería trabajar en su casa si la gente estaba perdiendo sus casas? Nadie, no había trabajo. ¿Quién podía trabajar? Era contadas las personas que podían trabajar quizá 3 días, 4 días a la semana. Ahora, ¿quién nos garantiza, por ejemplo, un trabajo de por vida? Nadie. Yo recuerdo, por ejemplo, en la construcción hay proyectos, dicen, este proyecto es de 6 meses, este proyecto es de 2 años. Le están dando a uno seguridad de 2 años o 1 año. Pero a pesar de que ellos den seguridad de 1 año, 2 años o ni den nada, Dios nos ha sustentado hasta este día. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense, entonces dice, y aconteció que al cabo de los 7 años, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. ¿No se recuerdan que allá Eliseo le dijo, ¿quieres que hable el rey por ti? Entonces les dije, esto lo vamos a ver más adelante. Cuando Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable el rey, que hable al rey por ti? ¿Quieres que hable a los jefes del ejército? Y ella dijo, no, yo estoy en medio del pueblo. O sea, todo está bien. Ella no entendía, porque todo estaba bien. Dice, y aconteció al cabo de los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Dice el verso 4, y el rey estaba hablando con Jesse. Miren, es que los tiempos de Dios son tan preciosos. Dice el verso 4. Hay gente que dice, casualmente estaba tal persona ahí. No, no hay casualidades. Y el rey estaba hablando con Jesse, el criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. El rey quería saber. El verso 5 dice, y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo, y Jesse dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer, este es el hijo al que Eliseo devolvió la vida. Aleluya. Dice el verso 6, cuando el rey preguntó a la mujer y ella se lo contó, entonces el rey le asignó un oficial diciendo, este es el mensaje de esta noche, restáurale todo lo que era suyo, todo el fruto del campo, desde el día que ella dejó el país hasta ahora. Fíjense que aquí a veces no es, hay cosas que no son retroactivas, pero en el reino de Dios sí. Dios dice, desde cuando él se preocupaba o ella se preocupaba, restáurale todo. Ahora, la pregunta es, fíjense, dice, lo que era suyo y todo el fruto de su campo. Pero ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera sembrado en su tiempo de sus abundancias? ¿Qué le iban a restaurar? 0 por 0, ¿verdad? Por eso debemos de aprender el tiempo de Dios. Porque dice, restáurale todo. Pero ¿qué tal si no sembró? ¿Qué tal si no se esmeró? ¿Qué tal si no se preocupó para buscar a Dios? ¿Qué le iba a hacer restaurar a esa mujer? Dice, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. Ahora fíjate, ¿te gustaría que el Señor te restaure lo que quizá está por ahí perdido, lo que quizá lo has perdido en la vida? Déjame decirte, no solo son bienes, hay alegrías. Amén. Cierra tus ojos. Quizá en tu vida has pasado un ciclo de tristeza. Quizá en tu vida has pasado un ciclo de te ha faltado algo. Pero el mensaje esta noche es que Dios te lo quiere restaurar.
sea lo que sea. Quizá fue el amor de un padre, quizá fue el amor de una madre, quizá fue algo que te hizo falta desde tu niñez. Y el mensaje esta noche es, porque Dios me lo puso en mi corazón, y esto es para ti. Esta es la palabra del Señor y esta es para ti. La palabra esta noche era restaurar todo lo que era suyo. Y el Señor quiere restaurarte todo lo que era tuyo. Yo no sé qué cosas quizás has perdido tú en tu vida, cosas que quizás te han entristecido. Yo no sé tu pasado, pero el Señor sí lo conoce. Yo no sé cuál ha sido tristezas que quizás has pasado en tu vida, cosas que quizás has podido superar con mucho esfuerzo. Y dice Dios, yo quiero restaurarte lo que te ha hecho falta. Dios quiere restaurarte, quizás de niño te faltó, no sé, te faltó compañía, quizás te faltó, no sé, pero Dios quiere restaurarlo. Quizás Dios por eso te dio una esposa a tu lado, quizás Dios por eso te ha permitido tener hijos, hijas, para que tú puedas contemplar que muchas cosas que tú pasaste te pueda hacer alegrada tu vida este día. La palabra esta noche es, Dios quiere restaurar lo que era tuyo. Quizá tuviste pérdida de bienes o de situaciones que pasaste en tu pasado, pero Dios quiere llevarte a una etapa donde tú puedas ver que todo eso regresa a tu mano, todo eso regresa a tu vida, o regresa a tu familia, todo eso, esa alegría que quizá un día le fue robada. Porque acuérdate que Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas. Si tan solo tú lo crees esta noche, Dios puede restaurar a todo aquello que quizá te fue privado en tu vida. Todo aquello que quizá te trajo tristezas en tu caminar, que quizá hasta el día de hoy a veces lo recuerdas y te entristece poquito tu corazón, o ojalá y no te entristezca. Pero Dios quiere restaurar eso. Porque Dios quiere llenar todo vacío en nuestras vidas. Dios quiere suplir toda situación, toda necesidad en nosotros. Ese es el mensaje de esta noche. El Señor quiere restaurar todo lo que era tuyo. Si tan solo tú lo crees, tú lo puedes recibir. Y puedes llevarte esta palabra de esta noche en tu mano. Y puedas tomarlo con convicción y puedas decir, Señor, yo lo creo y lo recibo, que tú restaurarás todas las cosas. Y el Señor te devolverá hasta con creces de todo aquello que quizá tú te has esforzado. Dios te lo recompensará. Pero no olvidemos de preocuparnos y esforzarnos por agradarle a Él y por honrarle. Que el Señor te bendiga esta noche, iglesia. Gloria a Dios. Te bendigo en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? Hoy en esta semana es la segunda vez que os digo el mismo mensaje. En enfoque, restauración o restitución. Supe el caso de una mujer que le cayó un cáncer y estaba tan afligida por ese cáncer porque sentía que ya la vida se le iba. Y entonces dice que de pronto la hizo volver en sí, el Señor. Y dice que ella sola se agarró, se cacheteó solita y le dijo, vuelve en sí, renuncio a la muerte, dijo, y opto por la vida. Y entonces empezaron a cambiar los diagnósticos por causa de lo que con fe confesó.
Porque cuando a una persona le dan una noticia devastadora, como que la muerte viene, como esta mujer que su hijo había muerto, esta mujer le dijeron, tienes cáncer, y entonces estaba muy deprimida. Pero en medio de la depresión todavía tenemos la oportunidad de poder decidir qué es lo que queremos. Por ejemplo, dice que nos trasladó de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Decidimos por la vida. Amén. Cuando dice yo recibo a Cristo, y entonces dice que nos trasladan de la muerte a la vida. Y cuando trata de llegar la muerte otra vez, tiene uno que volver a confesar que decide uno por la vida. Y entonces que empezaron a cambiar las cosas, y de repente empezó el Señor a hablarle y diciendo, es tiempo de restauración y restitución, te voy a devolver todo lo que te fue robado. El mismo mensaje de hoy, el mismo enfoque, por eso yo sé que es Dios que está hablando. Así que yo te invito a que te pongas de pie y levantes tus manos, porque vamos a recibir la promesa de Dios. Quizás hayas sembrado, quizás a tu entendimiento poco, mediano o quizás mucho. Pero algo te entristeció la vida, algo te entristeció el corazón, y Dios no te quiere dejar así. Así que levanta tus manos y dile, Señor, todo lo que me fue robado, todo lo que me fue quitado, por todo este tiempo que ha pasado, ahora sé que empieza un ciclo nuevo. Levanto mis manos en señal para ti de que recibo la nueva etapa que tienes para mi vida, porque sé que cosas van a cambiar. Sé que he hallado favor delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no es por obras para que ninguno se gloríe, pero Dios trabaja en ciclos. Recibo el nuevo ciclo también. Así como bienes se fueron, así como problemas llegaron, así como dificultades han pasado, también vienen los tiempos donde se terminan las dificultades, donde se termina la escasez, donde se terminan los problemas, donde cosas cambian, donde mi alma se reanima. Recibo, Señor, este ciclo primaveral en la vida de mi vida cristiana. Lo recibo con todo mi corazón. Sé que cosas van a cambiar. Diga usted, opto por la vida, opto por la prosperidad. No me seguiré lamentando por los problemas de atrás, ni por las dificultades, ni por los menosprecios, ni por los rechazos, ni las pérdidas, porque a partir de ahora recibo y opto por la recompensa de Dios. Dios no se olvidará de la recompensa que has sembrado en el Señor, porque está escrito, no os canséis de hacer el bien, pues si no te cansas de hacer el bien a su debido tiempo, también segarás. Así que vienen tiempos de cosecha. En el nombre de Jesús, diga usted, yo lo recibo para mi cuerpo, para mi alma y en mi vida espiritual. Volveré nuevamente a la llenura, a la plenitud, al gozo por el poder de Dios. En Cristo Jesús lo recibo. Pues usted amén, amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí tenemos algunas peticiones de oración. Aquí tenemos la suya. Tenemos aquí algunas peticiones de no son muchas, las voy a mencionar un poquito. Aquí se nos pide orar por Francisco, una cirugía que le van a hacer. Vamos a orar por él. Le van a hacer una cirugía en su cuello. Vamos a orar y vamos a confesar que vienen tiempos de recompensa. Así como llegan los males, también llegan los bienes. También se nos pide oración por Blanca para que tenga un trabajo, Blanca Barros, vamos a pedir por ella. Y se nos pide orar por Lupita Hernández, por su cadera y circulación de las venas. Se nos pide también que se haga una oración de sanidad, de dolor de estómago, de piernas y alta presión a favor de Juana Cardona. Y también se nos pide orar por Juan y Ricardo, por alcoholismo y sanidad. Por Marisol, para que disminuya el dolor de una cirugía en su mano, en su muñeca.
Dios toque su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, traemos estas peticiones de oración delante de ti, creyendo que tú, Señor, te harás cargo de atender a cada una de ellas, puesto que has anunciado que vienen tiempos de recompensa. Sé que algunos, Señor, quizás no han aprendido a sembrar su propia vida a tus pies, pero hoy los traemos, Señor, delante de ti en oración, los depositamos en esta vasija de aceite, creyendo que al traerlos delante de ti el Espíritu Santo se hará cargo de traerlos a tus pies. Porque nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo hubiera mandado. Y creemos, Señor, que al sumergirlo en aceite, el Espíritu de Dios empezará a activar los ángeles del reino de Dios para que sean cumplidas todas estas peticiones. Pon tu mano poderosa, Señor, ya que los hemos sumergido en aceite, para que ese aceite sea aplicado en sus vidas, para que aquellas dificultades, aquellos problemas, aquellas situaciones, Señor, de esclavitud se rompan. Pues tu palabra dice que a causa de la unción se pudrirá el yugo de esclavitud. Declaramos que quedan libres en el nombre de Jesús. Declaramos que esa cirugía saldrá bien, Señor, porque tu mano poderosa se ha puesta, Señor, en la vida de Francisco. Y nosotros creemos que todo saldrá bien. El temor lo echamos fuera. La falta de fe se va. En el nombre de Jesús. Y viene el poder de la fe por el Espíritu Santo para que vengan las respuestas a todas estas situaciones que acabamos de mencionar. Creemos que hay poder en Cristo Jesús. Señor amado, pon tus ojos sobre sus ojos, tu mano sobre sus manos, tu corazón sobre el corazón de cada uno de ellos, considerando sus vidas, Señor, poniéndote en su lugar. Tú lo hiciste ya en la cruz, Señor, y nosotros creemos que al orar y pedir por ellos, tú responderás, tú los atenderás a cada uno, Señor. Creemos que el dolor se irá, el temor se irá, las malas noticias se terminarán, empezará una etapa de restauración, una etapa de vida, de recuperación. De dolores se van de estómago. En el nombre de Jesús, echo fuera de esta casa todo espíritu de enfermedad, toda aflicción, todo dolor de cabeza, todo dolor de nervios. Se ha removido todo dolor de coyunturas. Se ha removido todo desánimo, toda opresión, todo aquello que el enemigo causa, Señor. Se ha puesto en cautiverio, se ha removido en medio de tu pueblo. Y haya buenas noticias para la gloria de tu nombre, pues hemos recibido tu palabra con alegría, Señor. Y bendecimos a mi hermano Miguel, Padre, por su devoción, su entrega en la búsqueda de la palabra para alimentarnos, Señor. Recibimos de ti el sustento de esta noche que nos servirá para defendernos y saber que aunque pudieran llegar tiempos de pérdida, también habrá tiempos de recuperación. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Puede decir usted amén? Amén, amén y amén. Yo a algunos de ustedes les he contado. Yo tuve unos tiempos en mi vida donde tenía un carrito viejo. Y ese carrito me dejó por ahí tirado en el desierto, acabando de ir a predicar. Había ido a predicar al centro y ya venía de regreso, ya veníamos por ahí de las 12 de la noche, tardando 2 horas para llegar a casa. Y antes de llegar a la Rumorosa del lado americano, el carro se desclochó. Entonces nomás llegó así de pura viadita. Y los que venían conmigo eran puras personas de fe. Me dijeron, hermano, ahí nos despierta cuando nos vengan a ayudar. Y se acostaron a dormir. Y yo era el único que no tenía la fe suficiente, yo creo, porque decía, ¿qué voy a hacer? Y estos se acostaron a dormir, tenemos que empujar el carro, o sea, están más conscientes de la situación que yo. Y entonces, de repente, una visión, mientras estaba orando, y vi a mi papá que venía a recogernos. Y sí, lo que nos llegó fue la migra. Y dice, ¿qué están haciendo aquí? Y le dije, pues no estamos pasando la noche aquí de romántica, estamos aquí porque se compuso el carro. Y tienes teléfono. Si tuviera teléfono yo hubiera avisado, pues no tengo ni cómo comunicar. Que si tienes a alguien a quien llamar, pues al único que se me ocurre es a mi papá. Pues ahorita le hablamos. Dije, pues no tengo teléfono, nosotros le vamos a hablar por radio. Le hablaron y 2 horas después llegó. Salimos adelante y aquellos que dijeron, en paz nos dormiremos, se despertaron con la noticia de lo que confesaron antes de acostarse. Me despierta cuando vengan a ayudarnos, me dijo. Ay, ahí están unos hermanos de Angelita. Gloria a su nombre, ¿verdad? Por los que son de fe. Pero ¿sabe una cosa? Llegué a la iglesia
Y mi pastor me dio una palabra y me dijo, Eduardo, esos carros que has perdido, Dios te los va a recompensar. Y vas a tener mejores carros. Y voy a tener carro del año. Entonces, Dios restituye cuando uno le sirve. Cuando uno siembra, uno también cosecha. Un día perdí una casa. Y era un condominio de 3 recámaras. Después me dio Dios una casa de 5 recámaras. Con un garage para 3 carros. Y otros 3 por fuera. No presumo, pero doy gloria a su nombre, porque no calificaba ni siquiera para que me dieran el préstamo, pero Dios puso a la persona indicada para que yo pudiera recibir esa casa. No calificaba ni para un mobile home por los ingresos, y Dios nos dio una casa que había esa casa llegó a tener una plusvalía en su tiempo de $720,000. Pero cuando vino la caída de las casas, de los precios, se bajó a 300. Y fue donde Dios nos metió. Y ahorita ya va casi por 600. A su nombre. Pero Dios tiene tiempos de recompensa. Pero yo le puedo dar un testimonio. Servirle a Dios trae recompensas. No venimos por las recompensas porque ya está dada una recompensa, la vida eterna. Pero Él dijo, en esta vida 100 veces más, y al final, la vida eterna. ¿A quién le dijo eso? A Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, los que hemos dejado todo por tu nombre, ¿qué recompensa tendremos? En esta vida 100 veces más, y al final, la vida eterna. Entonces, hoy la promesa es que Dios va a restituir lo que ha sido robado. Y esta es la segunda vez que oigo el mismo mensaje. Miguel no sabía nada de esto, de que yo ya había oído este mensaje, pero cuando esta persona empezó a dar testimonio de que venían tiempos de recompensa, yo le dije, Señor, hay una deuda que no me han pagado, $178,000, que me prometieron cuando salimos del cine, para empezar aquí la iglesia, y a la hora los abogados se sentaron sobre ese dinero que nos correspondía a la iglesia. Así que yo estoy reclamando. Levántate por favor junto conmigo, porque somos la iglesia. Todos tenemos el mismo interés porque somos la iglesia. Diga, Señor Jesús, creemos que la palabra que llegó esta noche provino de ti. Y hoy, como iglesia, reclamamos los bienes que se quedaron atorados por los abogados cuando salimos del cine. Cuando teníamos la iglesia en la calle 13, en la calle 9, ahora, Señor, lo estamos reclamando porque creemos en tu palabra, en tus promesas, pero en tu profecía. Y cuando tú prometes algo, poderoso eres para cumplirlo. Así que lo ponemos en demanda para que sea soltado, para que no sea retenido. Dígale, se ha soltado el tesoro de la iglesia para esta casa y podamos tener, así como fue anunciada en la palabra de Eliseo. ¿Qué cosa te hace falta? Una casa propia para la iglesia, un local para la iglesia, donde no tengamos que estar pagando rentas, sino que se pueda quedar, Señor, en medio de tu casa, un lugar permanente, así como aquella mujer volvió a aquel lugar donde el Rey le recompensó. Lo recibimos en el nombre de Jesús por la palabra predicada. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si usted le regaló algo, Señor, durante el servicio para compartirlo, lo puede compartir. Si usted tiene por ahí alguna visión para que la escuchemos, para que, acuérdese que no solamente se edifica por la predicación, sino también por medio de los dones. Cosa tremenda, ¿verdad? Pero este hombre que nos predicó, Miguelito, es tremendo, pero dice que 9 porciones, es que son 9 los frutos del Espíritu, son 9, y 9 son también los dones del Espíritu. Así que gloria a su nombre, porque Dios tiene dones repartidos en medio de la iglesia. Pero Dios no espera ver los dones para hacerse saciado, sino los frutos, nos dijeron. Amén. Entonces, tenemos que dar fruto para Dios.
¿Cuántos están dispuestos a dar fruto para Dios? Diga usted, yo echo fuera mi vida la esterilidad espiritual y declaro que daré fruto para Dios. Amén. ¿Tienes algo? Es una bendición. Cuando llegué a abrir la iglesia, me postré aquí en el altar. Inmediatamente vi los ángeles, vi muchos ángeles alrededor. Y conforme vino el servicio, al ratito vi al Señor Jesús con sus sandalias de oro. Y estaba aquí la presencia de los ángeles, la presencia del Señor. Pero ahorita que estaba Miguelito casi predicando el último, alcancé a ver un trono que se abrió. Veía ángeles en forma de V, pero a lo alto, no aquí, sino a lo alto, en el cielo. Y entonces estaban todos así parados al frente hacia un altar, hacia una luz que salía del medio a un trono, de un trono hacia arriba, hacia abajo. Y los ángeles estaban así, eran millares de ángeles que no podía contarlos. Los de la orilla los podía ver muy bien, pero los que estaban atrás así no los podía ver porque eran millares de ángeles, solamente los que estaban enfrente. Pero algunos que estaban parados, otros hicieron un movimiento hacia pasar enfrente, pero levantaban sus manos, y los otros estaban ahí en su mismo lugar levantando los brazos y las alas, y eran como seis, 3 y 3 acá, los que tomaron ahí porción para estar alabando, y el trono estaba allá arriba. Y era mucha luz allá al fondo, a lo lejos, muy lejos, muy lejos. Y también quería entregarles, de parte del Señor, sentí mucha agua, bastante agua que estaba aquí hundido. Estábamos nadando en el río del Señor. Y quería entregarle algo que, si se me permite, a Miguelito. Así lo vi, y creo que así que Dios confirme, pero yo vi que él iba, que nos estaban poniendo las huellas. Iba que le ponían sus huellas. Y estaba haciendo fila y lo pasaban para allá y llegaban, le veía que estaban una, luego otra, y luego estaban pasando sus dedos, poniendo las huellas. Así me pasaron las huellas a mí cuando me hicieron ciudadano. Su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y también quería decirle, es una bendición que la hermana Irma haya llegado, y tengo una palabra para ella. Dios la va a hacer libre, la va a sanar. Y también veo que llega su hijo y llega su familia aquí a la iglesia. Van a llegar y Dios va a liberar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.